¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar que se trabaja en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad de Guadalajara en México y la Universidad La Salle en Colombia para este ciclo 2022A que estamos a punto de despedir. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y me complace esta tarde presentarles a la doctora Edith Inés Ruiz Aguirre, quien es profesor de tiempo completo de UDG Virtual, quien va a fungir como su anfitriona, y en lo que llega nuestra invitada, que es la maestra Carmen Coronado. Adelante, Edith. Y ahora sí. Hola, buenas tardes. Es un gusto poder acompañar en esta tarde a la maestra Paola, presentarles a ustedes el trabajo el tema que va a compartirnos la maestra Carmen Coronado, que se denomina Habilidades para el Aprendizaje Autónomo. Y el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, pues tratando de ir como contextualizando todas estas cuestiones que nos va a presentar la maestra Carmen. Y bueno, previo a su presentación, previo a que ella ingrese, pues quiero compartirles quién es la maestra Carmen. Sí, bueno, ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 20 años de experiencia de trabajo en el diseño de programas educativos y programas de estudio. Es coordinadora de diseño educativo en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara y es una ferviente promotora de la innovación, el trabajo en equipo y la búsqueda de modelos de diseño que respondan a las necesidades de aprendizaje. Entonces, bueno, con esta antesala de la maestra Carmen, pues sí me gustaría que fuéramos haciendo algunas reflexiones en torno a qué entendemos o cómo hemos vivido, primero, bueno, qué entendemos por aprendizaje autónomo y cómo hemos vivido el aprendizaje autónomo en esos últimos años. No sé si vamos a abrir el micrófono y pues vamos dándonos la oportunidad también de conocernos de viva voz. Entonces, si alguno de ustedes quiere aportar, qué entendemos por aprendizaje autónomo y esta parte de cómo lo hemos vivido. Y buenas tardes a todos. Bueno, pues para la pregunta que nos hace la doctora Edith, entiendo por aprendizaje autónomo aquel aprendizaje que dirige cada individuo, que tiene un avance independiente y que no depende de la instrucción que den otros. Podemos decir que el aprendizaje autónomo depende de uno mismo, depende de sus necesidades, de sus requerimientos y de sus gustos por aprender. No necesariamente depende de alguien que le esté dando una instrucción o una guía, sino del mismo individuo en sus necesidades, en sus potencialidades y en su misma facilidad que tiene de buscar lo que necesita. Es un aprendizaje que depende del individuo, que es para satisfacer los gustos del individuo y que se desarrolla de acuerdo a la potencialidad de cada individuo. Yo así entiendo el aprendizaje autónomo. Y en la pregunta de cómo lo hemos vivido, pues después de esta pandemia, creo que todos aprendimos un poco a buscar por nosotros mismos solución a nuestras preguntas de conocimiento, ya que no teníamos tan directamente quien nos apoyara. No había un diseño instruccional tan exacto como podía ser el que guiara nuestro aprendizaje. Entonces, todos tuvimos oportunidad de vivenciar un aprendizaje autónomo. Esa es mi percepción, doctora Edith. Muchas gracias, doctora Patti. Pues con esto que nos compartes, pues nos permites pues identificar algunos elementos importantes o interesantes en este tipo de aprendizaje, ¿no? Como tiene que ver con satisfacer la necesidad que tiene uno mismo para conocer más, ¿no? Y estos
tiempos de pandemia, pues lo que nos llevaron y también llevaron a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros estudiantes a hacer esas búsquedas del conocimiento, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo entienden el aprendizaje autónomo y cómo lo han vivido, cómo lo vivieron en estos últimos años o últimos meses también, ¿verdad? ¿Alguien más que se anime? Adelante, adelante, Claudia. Bueno, yo creo que el aprendizaje autónomo, aunque si bien es parte del interés propio del estudiante, sí requiere de cierta autorregulación, de tal manera que el estudiante vaya planteando como sus propios hábitos, sus propias estrategias para ir, pues, reconociendo cómo seleccionar la información, cómo hacer uso de ella, cómo poder obtener significatividad de la misma. Entonces, sí requiere de un proceso, ¿no? Aunque sea autónomo, sí requiere de un proceso. Muchas gracias. Y bueno, y realmente sí es el aprendizaje, no, aunque bueno, pudiéramos pensar que se aprende de forma natural, pues se requiere un proceso, ¿no? Y en el aprendizaje autónomo, ciertamente este elemento de autorregulación, hay quienes también platican de la autogestión, pues es base y es esencial para poder comenzar a desarrollar estas habilidades, ¿no? ¿Alguien más? Paulina, por ahí también quería compartía en el chat algunas de las ideas. Dice que en el aprendizaje autónomo uno desarrolla sus propios procesos para el desarrollo de competencias y en la modalidad virtual tendría que ser clave, ¿no? Llegar a la autonomía. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus ideas, sus percepciones, sus concepciones sobre este tema que, bueno, esperamos un momento más se conecte la maestra Carmen y, bueno, pueda dar inicio con su presentación? Doctora Edith, yo creo que podríamos platicar un poco acerca de cómo entendemos en el sistema de universidad virtual el aprendizaje autónomo y cuál es el rol que desempeña el estudiante, ¿no? Y en donde, como bien han señalado quienes me precedieron, se hacen responsables de su proceso de aprendizaje, pero también gestionan la información y son capaces de entablar una comunicación en el contexto en donde están llevando a cabo sus proyectos. Es decir, tienen que tener esta capacidad de comunicación asertiva que les permita dar a conocer su interés de investigación o sus intereses de intervención, plantear los problemas, comunicar los problemas que están observando de manera que puedan llevar a cabo sus proyectos de una forma consistente y sobre todo viable, ¿no? Para que no queden en una puesta. Así es, ¿no? Y bueno, por ahí yo creo que esta parte de los estudiantes se hace necesario pues generar en ellos y desarrollar, yo creo que desarrollar esas habilidades para que los estudiantes se comprometan en su propio proceso de aprendizaje. Y yo creo que es una de los retos que tenemos de manera permanente, tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Que el estudiante pues vaya reconociendo su ritmo, sus estilos, sus habilidades, sus potencialidades y él se vaya comprometiendo, porque pues si bien hay un diseño instruccional, pues al final quien determina los tiempos y se organiza para poder dar respuesta a cada una de estas oportunidades de aprendizaje, pues es el propio estudiante, ¿no? Y bueno, vemos estudiantes que van al ritmo y van desarrollando cada una de las actividades que se proponen, pero hay estudiantes que se van quedando rezagados. Entonces ahí sería importante cuestionarnos qué está pasando con este compromiso que tienen hacia su aprendizaje, ¿no? No sé si alguien más o alguien quiera compartirnos pues algunas de las ideas que se han generado a partir de esto que nos plantea la maestra Paola. Por ejemplo, aquí Mayela, cuando cedemos el uso de la voz a Paulina, Mayela Rodríguez comenta que sumando a estos comentarios, además de ser un proceso que va dirigido al estudiante, se cuenta con una instrucción pedagógica que los guía asertivamente.
Y la maestra Diana de León dice también, reconociendo sus propias necesidades de aprendizaje. Bueno, perdón, Paola. Y ahora sí, pues veo en la pantalla la maestra Carmen. Sí, ya llegó, tomó respiro y bueno, pues le damos la bienvenida, maestra Carmen. Nos atrevimos a presentar su semblanza curricular y pues a dar ya inicio a que comencemos pues a platicar sobre el tema, pues para que usted ya pues comparta a partir de este conocimiento que tiene, de su amplio conocimiento y experiencia que tiene en este campo, pues nos pueda compartir, bueno, algunas de sus, de todo este conocimiento que tiene. Pues bienvenida y pues Paola, le cedo la palabra a la maestra Carmen para que pueda dar inicio. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, Edith, muchas gracias, Paola, y a todos una disculpa. A veces cuando uno quiere que sucedan mejor las cosas, pues se complican. Aquí estoy, voy a compartir pantalla y a tratar de reflexionar con ustedes este tema tan interesante. Creo que es mejor así, ¿verdad? ¿Se ve bien o me pongo, sí? Bueno, así les sigo y si algo no se ve me avisa. Coronado, sí. Sí. Perdón, si se puede poner en modo de presentación. Que si no, estoy tratando, espérame, ya pude, sí. Entonces, decía, cuando la maestra Paola me invitó amablemente a hablar del tema, pues me dio un poco de susto, pero con una mezcla de gusto, porque es uno de los temas creo que preferidos o que hemos abrazado con cariño dentro del sur, ¿no? Bueno, entonces, el aprendizaje autónomo. Y bueno, voy a la RAE a buscar qué es la autonomía, porque pareciera que un aprendizaje autónomo, ¿qué quiere decir? Y dice la RAE que es condición de quién, para ciertas cosas, no depende de nadie. Entonces, yo me pregunto, ¿de verdad alguien aprende sin depender de nadie? Y recordé aquellas frases famosas de Paulo Freire, que nadie aprende solo, pero que todo mundo aprendemos unos de otros, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, entonces, con esta idea de que, ¿qué significa autonomía? Aunque la palabra suene, el individuo va solo, no es eso. Creo que ustedes, compañeros, maestros, estudiantes, pues nos queda más o menos claro que no quiere decir que la persona no depende de nadie, ¿no? Vamos a ver en qué medida podemos decir que no depende, pero que colabora con alguien, no sé, vamos allá. Bueno, primeramente quiero platicar que me fui un poco cronológicamente por mi historia personal como maestra. Entonces, allá hace alrededor de 50 años, sí, en los años 70, estudiábamos y veíamos términos, ninguno de ustedes había nacido, de seguro estaban pequeñitos, ¿no? Y yo ya andaba por ahí en el magisterio. Y entonces había un término interesantísimo y novedoso para nosotros en los años 70, en el ambiente donde yo me desenvolvía. Muy posiblemente el término era conocido en otros países o en Ciudad de México o en Guadalajara, pero yo habitaba un pequeño poblado de Nayarit. Entonces, aprender a aprender. Entonces, nuestro interés de los profesores, jóvenes profesores, la mayoría de una preparatoria en la que yo estaba, empezamos a pensar en enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. Y cayó en nuestras manos un librito delgadito que todavía recuerdo al autor. Se llamaba Guillermo y se apellidaba Michel. Entonces era un libro delgadito que se llamaba Aprender a Aprender. Y pues no lo echamos, lo leímos para entender más ideas. Y entonces, ¿qué se entendía en ese entonces como aprender a aprender? Bueno, era desarrollar procesos cognitivos que permiten no depender de la explicación de un profesor y aprender
por cuenta propia. Entonces, ¿y qué tratábamos de ayudarles a los estudiantes en concreto? Identificar ideas centrales en un texto. Entonces solo había textos, no había videos ni otra cosa, ¿no? Analizar y sintetizar información, contrastar información de diferentes fuentes, redactar ensayos, por ejemplo. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso ya lo hacían. Siento decirles que nuestras clases eran exposiciones puras y al final hacíamos exámenes. Esto nos hacía sentir a muchos profesores que no, vaya, que el estudiante no estaba aprendiendo de verdad, no sé si me explico. El estudiante estaba nada más aprendiendo como de paso y que no había ninguna transformación, algo que se quedara en él. Entonces, leíamos que en el hecho de aprender a aprender estaba considerado o está considerado la responsabilidad respecto al propio aprendizaje. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que aún no se sabe. Conocer esos procesos y modos de aprender, hacer un plan personal y establecer compromisos y autocompromisos. De hecho, les platico que era muy común una práctica, en ese entonces comenzamos a hacerla, en la cual al comienzo del ciclo escolar, el estudiante conocía la materia, conocía el programa y conocía las reglas del juego. Y se podían discutir con el estudiante, algunas con el grupo de estudiantes, y se firmaba un compromiso. Ellos firmaban un compromiso con el que estaban de acuerdo para seguir ciertas reglas. Entonces, los profes de entonces, repito, de mi área, de mi círculo, comenzábamos a considerar que la enseñanza no era tanto lo importante y que nuestro foco tenía que ser la persona que aprende. Bueno, un poco después, ya más cerca del año 2000, el concepto de metacognición hizo su aparición en nuestro vocabulario pedagógico. ¿Y qué significa metacognición? Pues por ahí encontré que es la toma de conciencia del propio proceso y la capacidad de autorregularlo. Soy consciente de mi proceso de aprendizaje y lo autorregulo. Entonces, en consecuencia, esto implica reflexión y autoconocimiento. Un pensamiento crítico y sobre todo autocrítico es fundamental en este proceso, ¿no? Esa capacidad de verse a uno y reconocer, encontrar lo que no está funcionando bien, ¿no? Ser autocrítico. ¿Qué más? Respecto al autoconocimiento, aquí hago un paréntesis porque el autoconocimiento me parece un elemento importantísimo de la metacognición y voy a referirme a otro pensador que me encanta. Quienes me conocen ya saben que soy fan de él. Entonces, respecto al autoconocimiento, no es nada más el aspecto meramente cognitivo, sino eso que rodea al conocimiento desde el punto de vista racional, ¿no? Entonces, yo al conocerme, al autoconocimiento, también conozco los sentimientos, emociones, creencias y supuestos implicados en ese proceso de aprendizaje. Reconozco mis filias y mis fobias. Reconozco de las creencias en las que parto y de los supuestos y de lo que defiendo como premisas o como postura ante la vida, o postura ante el objeto, no la vida en general, ante el objeto que estoy conociendo. Si yo soy consciente de esto, me autoconozco, híjole, eso es dar un salto importantísimo que para Edgar, creo que se pronuncia Morán, han de disculpar si, no sé francés, ¿no? Pero bueno, estas ideas que estoy ahorita mencionando, las relaciono fuertemente con el primer saber de los 7 saberes necesarios que Edgar Morán publicó en este texto que creo que muchos conocemos, ¿no? Este saber se refiere al conocimiento del conocimiento. Dice Edgar Morán que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a reflexionar y a conocer cómo es su propio conocimiento, cómo conocemos los seres humanos y esos riesgos inherentes de error e ilusión
que están allí en todo conocimiento humano. Nos podemos engañar. Podemos creer a cada rato que vemos, que conocemos el todo. Tenemos que ser conscientes que tenemos limitantes, desde limitantes sensoriales, perceptivos, que nos impiden captar la realidad, entre comillas, a componentes o factores intelectuales que nos impiden y hasta resistencias. Y entonces allí ese conocimiento de nosotros mismos y esa conciencia de los riesgos de error o ilusión a los que estamos expuestos todos, nos permiten estar más abiertos al aprendizaje, ¿no? Y ser más conscientes de nuestro propio proceso. Y copié esta frase que me encanta. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. Esta es tarea del profesor. Armar cada mente en el combate vital para la lucidez. Y bueno, aquí no puedo evitar pensar en dos libros maravillosos del escritor portugués, el ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez, ¿no? José Saramago, que tiene tanto que ver con esto. La literatura está implicada en todo esto también, ¿no? Bueno, sigo con la metacognición. Entonces, según este autor, hay varios autores y varias visiones de la metacognición. Como ven, mis textos, mis referencias no son muy actuales porque estoy hablando del pasado, ¿verdad? Cuando surgen estos movimientos, estas ideas, estas palabras. La metacognición implica para este autor saber qué requiero aprender. Imagínense un estudiante que sabe lo que necesita aprender, que selecciona o crea estrategias para llegar a eso que quiere llegar, que es capaz de autoobservar ese proceso que está siguiendo y que evalúa los resultados. Y aquí está una frase de ese autor Burón que se me hizo pues interesante y aunque es de 1996, creo que refleja en buena medida eso que sigue siendo válido, ¿no? Bueno. Ahora me voy con Marzano, que también habla de alguna manera de la metacognición. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, para él hay 5 niveles o dimensiones. Bueno, últimamente he visto 6, parece ser que tiene por allí un intérprete que le ha agregado una. No sé si Marzano intervino en este aumento, pero bueno, yo tomé las 5 clásicas. Entonces, la metacognición es una de ellas. Está precisamente en el último, ¿no? La 5ª dimensión. Voy a hacer un recuento rápido. Dice que todo parte de actitudes y percepciones. Y a los docentes nos toca crear un ambiente en el aula para darle al estudiante seguridad, interés, motivación. Aquí el docente cuestiona, crea retos, exhibe problemas, todo para crear esa disonancia cognitiva que va a permitir al estudiante abrirse al nuevo aprendizaje. También en esta etapa el profesor ayuda al estudiante a darse cuenta, ¿y yo qué sé de esto? ¿Y yo dónde estoy parado respecto a este tema, contenido, problema o reto? La siguiente dimensión, bueno, vamos investigando, vamos conociendo, vamos buscando conocimiento para saber más de la situación, problema, tema o contenido que voy a aprender. Y enseguida vamos a profundizar en el conocimiento con los procesos cognitivos superiores. Comparar, clasificar, abstraer, razonar, etcétera, etcétera, ¿no? Estos que están aquí escritos y otros más. Una 4ª dimensión implicaría, bueno, y con eso que sé, pues tomo decisiones, soluciono problemas, creo algo nuevo, ¿no? Indago experimentalmente, hago un experimento o continúo una investigación más profunda, ¿no? Y bueno, dice Marzano, así como la dimensión 1 no es que sea la primera, se pone y se olvida, el profesor siempre está cuidando el ambiente en el aula, siempre está cuidando cuestionar, lanzar retos, interesar, motivar a sus estudiantes. También la 5ª dimensión es transversal. Para que todo esto suceda, tendrá que haber actitudes y hábitos mentales que el profesor busca desarrollar. Y ahí menciona el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y aquí está, el pensamiento autorregulado.
esa capacidad de llevar el propio proceso. Tanto rollo para esto último, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes cómo el pensamiento autorregulado, la autogestión, está considerada en diferentes visiones, modelos de diferentes pedagogos, ¿no? Y bueno, entonces ahora hablamos de autogestión y autonomía. Vaya, vamos avanzando, los términos son parecidos pero diferentes, y quiero referirme definitivamente al modelo educativo del sistema de universidad virtual. Sus principios pedagógicos son estos: la autogestión, la participación, la creatividad, la anticipación y lograr un aprendizaje significativo, o la significancia del aprendizaje, ¿no? Entonces, supongo en otro color, obviamente, autogestión, porque es la palabra que nos interesa o que estamos ahorita dialogando. ¿Qué es la autogestión para el sistema de universidad virtual según su modelo educativo? La responsabilidad en el propio proceso. Y está sentado en principios de curiosidad, capacidad para el diálogo, esto se me hace interesantísimo, autodisciplina y trabajo cooperativo y colaborativo. ¿Qué pues entonces con la autonomía? ¿No qué es aprender o hacer algo sin necesidad de otros? Pero no iba por allí, ¿verdad? El término autonomía como pudiera darnos la idea. Entonces, en resumen, según toda esta recopilación de esta historia que comienza con aprender a aprender, el concepto de metacognición, y ahora estas ideas, no porque lo demás esté desechado, se sigue revisando, se sigue viendo y se sigue investigando estos otros términos, pero ahorita hablamos de aprendizaje autónomo. ¿Qué implica, según todo esto, que traté de hacer un resumen? Autoconocimiento, la conciencia de los propios saberes y de los no saberes, y la conciencia de los procesos cognitivos, los propios procesos cognitivos. Una visión, una postura autocrítica que implica la reflexión para identificar errores e ilusiones, que repito, son lo normal en el aprendizaje del ser humano, ¿no? Cada rato creemos que sabemos, creemos que ya tenemos el conocimiento, y a veces nos estamos engañando, nos estamos autoengañando. Capacidad de compromiso y autodisciplina. Capacidad de plantearse metas y organizarse para lograrlas. Evaluar los propios logros, los resultados, la curiosidad. Y cierro con esta cuestión tan importante como es la capacidad para el diálogo y el trabajo con otros, que lo menciona el modelo del SUB y que tal vez no aparece dicho en los otros, pero que es fundamental, ¿no? Si yo quiero aprender, yo necesito, mi autonomía implica la capacidad de verme a mí mismo, de conocerme, de crearme metas y caminar hacia ellas, pero implica también el diálogo y el trabajo con otros. Solo en el trabajo y en el diálogo con otros podemos realmente crecer en nuestro conocimiento. Nuestra visión, como lo dice Morán, es parcial, es limitada. Y cuando yo me salgo de mis zapatos y me pongo en los tuyos, quitándome los propios, no se vale ir a los zapatos del otro llevando los propios, ¿no? Porque entonces no cambia. Cuando me pongo desde tu ángulo a ver, veo otras cosas, aprendo otras cosas, veo y conozco otra visión que enriquece mi propia visión. Entonces, pues, para terminar la reflexión que yo me planteé al terminar de escribir esto y que quiero compartirla con ustedes. Estamos como institución educativa, como educadores, fomentando la capacidad de aprendizaje autónomo con estas cuestiones que he planteado, que he tratado de resumir de diferentes autores, y cómo lo estamos haciendo. Y nos interesa hacerlo, creo que sí, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? ¿Cómo estamos caminando en ese terreno? ¿O lo vamos dejando al azar a que el estudiante solito vaya dando pasos hacia esa autonomía? Bueno, pues es todo. Muchas gracias y dejo de compartir para esto que es lo más interesante, que es el diálogo. Muchas gracias, maestra Carmen. Con este cierre que usted hace, pues comparte
información importante e interesante que ya venían los compañeros por ahí planteando. Y para no dejar la idea de que nos comparte Harold de la primera pregunta o la pregunta inicial, donde planteábamos qué entendíamos por aprendizaje autónomo y cómo lo hemos vivido, él comenta que a partir de esa pregunta podría indicar que el aprendizaje autónomo es aquel aprendizaje que lo apropia un estudiante o una persona particular por su propia cuenta y según las circunstancias que se viven. Sí, bueno, yo creo que es parte de esta cuestión de ir contextualizando, ¿verdad? Los contextos pues también van marcando ciertas condiciones de aprendizaje, ¿no? Y ciertas necesidades. Pues queda el chat abierto, queda el micrófono abierto para algunas preguntas, si alguien quiera lanzar alguna, o igual poderle hacer algunas preguntas a la maestra Carmen que puedan ayudarnos a también aterrizar estos conceptos, ¿no? Este concepto. Bueno, nos comenta la maestra Paola, dice que las instituciones, dice, los educadores estamos promoviendo el aprendizaje autónomo. Si por ahí nos lanza esa pregunta, ¿y qué nos puede compartir, maestra Carmen? Si cree usted que realmente estemos siendo promotores y facilitadores de ese aprendizaje autónomo. Yo creo que muchas veces sí, pero no necesariamente de manera consciente. Me parece que a veces lo hacemos sin mucho sistema, no sé si me explico, como nos va surgiendo y no está mal, pero ¿qué tal si lo hiciéramos de una manera más sistemática, ¿no? Que de veras reflexionáramos juntos cuáles son esos elementos esenciales de la autogestión o la autonomía para aprender y pudiéramos irlos fomentando, ¿no? Yo creo que sí, que muchísimos profesores lo hacen, muchos, ¿no? Y te repito, a veces sin darse cuenta, pero hacen que el estudiante busque, hace que el estudiante se responsabilice, hacen que tome decisiones, pero creo que no tanto hacemos esa reflexión respecto a cómo es que aprendo, qué se me dificulta, cómo voy en esto, qué me falta aprender. Creo que por ahí nos falta un poco. Sí, y esto también, bueno, nos complementa la doctora Rebeca dice, de acuerdo con lo planteado, respecto a que no se aprende a ser autogestivo por sí solo. El ser autónomo requiere ser aprendido a través de otros, ¿sí? Y bueno, y como bien usted lo señala, ser intencionado, pero también se aprende con los pares, ¿no? Y bueno, el maestro Martín Tena, doctor Martín Tena, nos quiere hacer una pregunta. ¿Le cedo el micrófono, Martín? Maestro Martín. Sí, gracias, maestro, porque todavía doctor, ¿no? Pero gracias. Maestra, un gusto escucharla, compañeras, un gusto estar aquí. Y bueno, mi pregunta surge en el sentido de, en esta guerra de términos que sufrimos o vivimos, ¿habría una diferencia entre el concepto de aprendizaje autónomo y el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida? Un poco lo menciono desde la labor que, bueno, también hacemos desde bibliotecas. Yo soy bibliotecario y muchos de nuestros esfuerzos de formación desde el área de bibliotecas los enmarcamos más bien en el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Porque es lo que queremos ofrecer a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios de nuestras bibliotecas públicas, también de nuestras bibliotecas académicas. Cuando hablamos ya de bibliotecas académicas empezamos a teorizar un poco más y utilizar pues estos conceptos de aprendizaje autónomo, o aprendizaje por competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría ponerlo en el marco llano de aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje autónomo. ¿Se encuentran? ¿Es lo mismo? ¿Qué hacemos con estos términos y conceptos? Gracias. Sí, Martín, de hecho, cuando estaba escribiendo así ideas y buscando, encontré esta idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Están, desde mi punto de vista, están fuertemente implicados, ¿no?
el aprendizaje a lo largo de la vida yo creo que ha sido una necesidad de siempre, sin embargo, exacerbada por este mundo en el que ahora nos tocó estar, ¿no? Necesitamos estar aprendiendo. El aprendizaje a lo largo de la vida es un requerimiento constante, profesionalmente hablando. Creo que como seres humanos estamos aprendiendo siempre y estamos sintiendo la necesidad de aprender, pero me refiero pues al aprendizaje más profesional o académico. Es una exigencia actual más fuerte. Entonces, si yo te ayudo a aprender, definitivamente estoy dando armas para esa exigencia, para esa necesidad que vas a enfrentar toda la vida. Si yo le veo una enorme conexión a ti. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, Gracias. Continúo con el chat. Dice, nos pregunta la doctora Patti Alatorre, dice, ¿cómo hacer que el diseño instruccional en la educación en ambientes virtuales apoye el desarrollo del aprendizaje autónomo? Sí, querida Patti, la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Creo que tendríamos que sentarnos a analizar de alguna manera el modelo del sistema de universidad virtual nos habla de la autogestión y lo hemos tenido presente, y de hecho cuando los organismos evaluadores llegan y nos preguntan, una de las preguntas pues son esas: ¿cómo a través del diseño ustedes desarrollan esos principios educativos que defienden en su modelo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se logra, pero faltan, por ejemplo, actividades metacognitivas, ¿no? Hoy en la mañana, precisamente, en la marcha, una compañera profesora que trabaja también en la licenciatura en Desarrollo Educativo, me comentaba de su gratísima experiencia en uno de los cursos de esta licenciatura, precisamente en Proyecto 5 o 6, algo así, en el que me decía que hacen continuas paradas para reflexionar y compartir con los compañeros cómo están avanzando, dónde se están atorando, entre comillas, y entonces hay una ayuda mutua ahí cuando ya expresan, cuando menos liberan su tensión, su angustia, y entonces no falta por ahí alguien que le recomiende algo o le platique algo que hizo para salir de un atolladero parecido, ¿no? O similar. Entonces, esas actividades no están tan presentes en nuestros cursos. Creo que la recuperación de la experiencia, que es que saber lo que sé y lo que no sé, lo cuidamos bastante en el diseño. Pero otros aspectos creo que nos están haciendo falta, doctora Patti, y sí tendríamos que sentarnos a revisar, porque estamos hablando en teoría muy lindo. Vamos a desarrollar la autogestión, pero a ver, ¿qué es la autogestión? ¿En qué consiste? ¿Y qué aspectos concretitos tenemos que ir sembrando en los cursos en el diseño para estar cuidando que de veras se llegue a dar este aprendizaje autogestivo o autónomo? Muchas gracias, maestra Carmen. Otra de las preguntas que nos hace la maestra Diana es cómo romper con la inercia o costumbre de los estudiantes de hacer el mínimo esfuerzo y de esperar todo por parte del profesor o del diseño del curso. Y bueno, de una vez voy a lanzar la siguiente. Dice, los aspectos señalados como elementos del aprendizaje autónomo, compromiso, autodisciplina, plantearse retos y organizarse para lograrlos, son un gran reto en términos de actividades didácticas que ayuden a los estudiantes a lograrlo. Sí. Sí, definitivamente de acuerdo con ese comentario. Y yo creo que precisamente muchos de nuestros estudiantes se retiran, desgraciadamente, porque esa capacidad de tomar decisiones, de plantearse, hacer tu plan de trabajo y seguirlo con autodisciplina, no lo tenemos tan desarrollado. Y sí, la pregunta de la maestra Diana, pues es muy, muy interesante, que hay que resolver, que hay que contestar. Años de venir aprendiendo, sentado en una butaca oyendo al profesor o medio oyéndolo, medio tomando notas y al mismo tiempo consultando el celular o como se pueda, ¿no? Pero estar cómodamente instalado y dejando que el profesor se haga responsable de mi proceso de aprendizaje. Él me enseña, yo nada más tomo nota y luego él me pregunta y él me pone la calificación. Él es el responsable de mi proceso. Yo soy
pues una inocente palomita en sus manos para ver qué quiere hacer conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar esa actitud, cómo hacerse responsable y asumir la propia responsabilidad? Y más pensando en nuestros estudiantes que trabajan, que tienen familia, que corren y lo que quieren es entregar el producto y ya no quieren, como dicen por ahí un dicho, no quiere chongos, ya nada más con estar medio peinado, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa inercia? Diana, yo me atrevería a pensar que cuando el aprendizaje comienza a ser significativo para el estudiante, cuando se liga con lo que le interesa, con lo que vive, con lo que requiere, hay un mayor involucramiento y un mayor compromiso. Y entonces se podría romper un poco con esa inercia. Otra cuestión es dándole a tomar decisiones. Si todo lo tienes que hacer tal como te digo, tengo la instrucción precisa, completa, cabal, y no te sales de allí, bueno, pues la verdad, ¿dónde tomo decisiones, no? Va, todo me lo dices. Y en el diseño de las estrategias, ya presencial o en línea, empiezo a darle opciones de elección. Tú puedes caminarle por aquí, pero también por aquí, pero también por acá. Yo creo que por ahí empezamos también a hacerlo dueño de su proceso de aprendizaje y a interesarse un poco más en salir de esa comodidad. Dame, maestro, dame. Tú dime lo que hago y yo te obedezco, ¿no? Sí. Y bueno, como última pregunta y reflexión y poder pedirle a la maestra Carmen que nos salga algunas recomendaciones finales, pues voy a leer la última parte del chat. Dice, le pregunta Harold, dice, ¿cómo se promueve el aprendizaje autónomo de los alumnos y cómo hacer que salgan de su zona de confort? La maestra Paola nos dice, esta inercia de la que se habla tiene que ver con el modelo formativo de las etapas que anteceden al bachillerato o a la licenciatura. Dice, la opción de estudiar cosas que le interesan podría sumar el proceso de autogestión. Y bueno, y Martín Tena nos comenta, dice que lograr un aprendizaje significativo y un aprendizaje responsable está en el objetivo de toda educación, ¿no? Entonces, bueno, estas dos preguntas que nos hace tanto la maestra Paola como el maestro Harold, y pues algunas palabras de reflexión finales, donde usted nos pueda hacer alguna recomendación, lecturas, metodologías, algo que nos pueda aportar o abonar para seguir trabajando sobre el tema, maestra Carmen. Híjole, sí, yo siento que estoy aprendiendo con ustedes y reflexionando con ustedes. Atreverme a decir como algunas ideas o lineamientos se me hace un poquito así como, no sé si pueda, pero voy a intentarlo, ¿no? Yo creo que el asunto, como lo menciona ahorita Martín, el aprendizaje significativo es clave. En la medida en que yo, como educador, busco la manera de mostrar el contenido del curso, la manera de que le diga algo a mi estudiante, que lo involucre, yo creo que cambia radicalmente las cosas, ¿no? Entonces, el otro asunto es, como decía ahorita, ¿no? Tendríamos que darle más opciones. Este caminar de las universidades que en Europa comienza a verse y que nosotros en el SUB estamos en un proyecto que se llama Yachay con otras universidades que la doctora Chan está trabajando por parte de, pues trabajan varios compañeros, pero la doctora Chan es nuestra representante, digamos. Están buscando precisamente un currículum más a gusto del estudiante, no a gusto, a necesidades del estudiante. No, y a gusto, ¿por qué no? Entonces, crear currículas, o, bueno, se dice currícula, ¿verdad? Cuando es plural. O sea, currículos educativos, en los cuales haya un margen para que el estudiante tome más decisiones respecto a las materias que quiere cursar. Esto ya está implicando precisamente el reto de tomar una decisión que lo hace hacerse responsable. El tomar decisiones nos hace responsables, ¿sí? Si no permitimos al estudiante tomar ninguna decisión, ¿cómo va a ser posible que tenga la responsabilidad? Yo lo decido todo como profesor.
Y luego digo, ¿por qué no participa? Pues porque tú ya estás diciendo todo, cómo va, estás marcando caminos, estás diciendo lineamientos. No sé qué tanto algunas veces pactar con los estudiantes cuestiones, precisamente para eso, para que tomen decisiones conforme a sus necesidades personales y las sigan y las respeten y cumplan con ese plan que se han hecho, ¿no? Que debían de hacerse, ¿no? Que podríamos ayudarles a que hicieran, ¿no? No sé, podrían ser algunas ideas, pero por favor, estoy viendo conectado a gente así, pero súper, súper valiosa, súper preparada, que podría opinar también muchas cosas, ¿no? Pues, agradecemos mucho, maestra Carmen, habernos compartido su experiencia, el conocimiento que tiene. Y bueno, retomando algunas, yo creo que la idea central de todo este proceso del aprendizaje autónomo es precisamente lo que nos comenta de permitir al estudiante tomar decisiones para que él mismo se haga responsable y que él tenga la convicción de qué quiere aprender, cómo lo va a aprender mejor y qué es lo que quiere aprender. Que bueno, que nosotros como docentes, como asesores, como gestores, pues tenemos que generar también sujetos comprometidos con su propio proceso de aprendizaje. En este caso, pues nuestros alumnos. Agradecemos mucho, maestra Carmen, estas aportaciones y pues le doy la palabra a la maestra Paola para poder dar el cierre a esta sesión del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra invitada, la maestra Carmen Coronado, y a la doctora Edith Ruiz, que nos apoyó con la moderación. En nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les agradecemos su participación en esta sesión y les invitamos a participar en la siguiente emisión, que será la última de este ciclo del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar, que se va a llevar a cabo el jueves 2 de junio en punto de las 6:30 de la tarde, donde estaremos abordando el tema de evaluación del aprendizaje para modelos híbridos. Les agradezco mucho nuevamente y pues nos vemos muy pronto. Buenas tardes.